No solamente porque es domingo, día del Señor, y ya de por sí eso ya le hace especial a diferencia de los demás días, sino que también es un día que vamos a tener una reunión para todos los que estamos sirviendo en la iglesia, para celebrar, para dar gracias, para poder ver cómo estamos como iglesia o cómo hemos andado como iglesia en estos 6 meses que ya pasaron. De verdad se ha pasado rapidísimo. Y en cualquier momento ya vamos a estar ya haciendo los preparativos para Navidad. De verdad que se pasa el tiempo volando, hermanos. Y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar el tiempo. Así que vamos en la tónica de este día, quiero compartir con ustedes un tema que se llama cómo debemos servir al Señor, cómo el Señor espera que ser servido. Y para esto quisiera que empecemos reflexionando en esta imagen que te voy a mostrar ahí en pantalla. ¿Me confirma si ya está ahí, por favor? ¿Sí? ¿Está? No quiero voltear porque cada vez que volteo me da miedo. ¿Ya? Listo, ahora sí. ¿Ya ves? No volteo ya. Me evito el estrés. 2 campos, 2 situaciones. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? Que uno es fructífero, que uno produce, que uno bendice, que uno... ¿Y qué verdura te gusta? No sé. A mí me gusta... A ver, ¿qué me gusta? Sí, el camote, el moradito. El moradito es rico. ¿Cuánto le gusta el camote moradito? Ya sabes que regalarme en mi cumpleaños. Si viene acompañado de un ceviche, mejor. Claro. El otro es un campo, ¿verdad? Que también es tierra, también es un campo, pero ¿cuál es la diferencia? Que pues casi no hay nada, ¿verdad? Casi no hay nada. Hay un poco de vegetación por ahí, esta que en la sierra le llaman ichu, le llaman otro tipo de... hay otro tipo de verduras, iba a decir, de plantas, pero no son comestibles, pues, ¿verdad? No, en pocas palabras, no ayudan, no bendicen, no producen. Y de esto quiero hablar. Una de las cosas que como creyentes tenemos que entender es que nuestro corazón en la Biblia es equiparable o se compara o se ilustra con la tierra. Hay buena tierra y hay mala tierra. La buena tierra produce fruto, dice la Biblia, el 30, el 60 y el 100 por 1. De la misma manera, hay corazones donde la palabra de Dios produce fruto en diferentes intensidades, en diferentes circunstancias, pero produce fruto, fruto que bendice. ¿A quién? Bueno, no solo a la persona que lo tiene, sino a las personas que le rodean. Y estamos agradecidos a Dios por esas personas, hermanos y hermanas que sirven dentro de la iglesia, cuyo corazón es buena tierra, que reciben la palabra, que la atesoran en su corazón, que la obedecen y que Dios los usa, vuelvo a repetir, de diferentes formas y en diferentes intensidades. Y damos gracias a Dios, vuelvo a repetir, por esas personas. Ahora, también hay de los otros casos, personas que por una u otra circunstancia no están produciendo, no lo que una persona desea, sino lo que Dios desea que los creyentes produzcamos. Y una de las preguntas que yo siempre me hago es una pregunta y una oración. Una oración es: Señor, no permitas que me aparte, que me desvíe, que me vuelva improductivo. Y la segunda pregunta es, pensando muchas veces en amigos, en personas que conozco, ¿en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento perdimos la visión, la brújula y dejamos de ser productivos para el Señor? ¿En qué momento dejamos de ser fructíferos? ¿En qué momento perdimos esa capacidad por Dios de poder producir ese fruto? Y para eso quiero compartir contigo, para tratar de responder a esta pregunta, en el libro de los Hebreos, capítulo número 6. Y vamos a leer, mis queridos hermanos y amigos que nos honran en esta mañana con su visita, Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 12. Hebreos 6, 7 al 12.
Si lo tienes, házmelo saber, por favor, con un fuerte amén. Hebreos 6, versículos 7 al 12. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a quienes por ella, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por todos y cada uno de los hermanos y amigos que están en este lugar, a quienes tú has traído con tu gracia infinita, para que podamos tener la oportunidad, el privilegio de adorarte, de cantarte, de escuchar tu palabra. Señor, con corazones dispuestos y con oídos prestos queremos oír lo que tú nos tienes que decir en esta mañana y darnos la fuerza para obedecer, la sabiduría para entender y la disposición, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios desea, es la voluntad de Dios, que sus hijos den fruto en diferentes intensidades, de diferentes formas, pero es la voluntad de Dios explícita, clara, de que sus hijos, muchas gracias mi querido hermano, de que los hijos del Señor den fruto, Por lo tanto, no debemos hacernos perezosos en cuanto a las cosas espirituales, me refiero, ¿verdad? En cuanto a las cosas espirituales, sino el objetivo de este texto es animar a los creyentes, y es mi objetivo en esta mañana, animarte a que perseveres sirviendo al Señor, que no te canses de servir al Señor, que no dejes de servir al Señor, o si tal vez no lo estás haciendo, que consideres en esta mañana empezar a servir al Señor, porque Dios es digno de ser servido, y no solamente Él es digno de ser servido, Él espera que nosotros le sirvamos. Hermanos, el corazón del servicio está en el corazón del servidor. El corazón del servicio no tiene tanto que ver con la experiencia, no tiene tanto que ver con los recursos, ni siquiera con el tiempo. El corazón del servicio está en el corazón del servidor. En otras palabras, ya poniéndolo en una forma un poquito más coloquial, el que quiere servir al Señor lo va a hacer, ¿verdad? El que quiere servir al Señor lo va a hacer. Va a buscar la manera, va a encontrar la forma de cómo servir a su Señor. El que tiene un corazón que de una u otra forma, vuelvo a repetir, y ahí viene mi pregunta, ¿verdad? A veces considerando personas, o en algún momento de mi vida también, cómo nos podemos desviar y nuestro corazón se puede endurecer y dejar de servir al Señor, o ya no considerar el servir a Dios como algo importante en nuestras vidas. Dios no quiere que hagamos eso, porque es la manera natural en la que un creyente debe vivir, servir a Dios, de tal manera que un creyente que no sirve a Dios es un contrasentido total. Este texto que acabamos de leer, Hebreos 6, del 7 al 10, nos enseña tres cosas importantes acerca del servicio, acerca de lo que usted y yo tenemos que entender para servir al Señor. En primer lugar, servir es algo natural para el creyente, o debiera ser algo natural para el creyente. Versos 7 al 8. Servir es algo natural para el creyente, debiera ser algo natural para el creyente. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la experiencia, eso se aprende. No tiene nada que ver con el tiempo. El creyente que quiere buscar a Dios lo va a encontrar. No tiene nada que ver ni siquiera con recursos o con nada de eso, porque aún así el creyente puede encontrar la manera de servir a Dios. Nuestros hermanos que viven en las naciones perseguidas nos dan ejemplo de eso, que a pesar de estar en circunstancias muy difíciles, nadie que los que está acá podría decir que ellos no sirven a Dios, ¿verdad? Ellos sirven al Señor en circunstancias muy difíciles. Entonces no tiene nada que ver en las circunstancias. El corazón del servicio está en el corazón del servidor. El creyente que quiere servir lo va a hacer. Segundo, 9 al 10. El amor es el motor del servicio del creyente. No servimos, hermanos amados, por reconocimiento, por aplausos, por poder, por autoridad, por de alguna manera
¿cómo se podría decir? Complementar o satisfacer nuestro sentido de identidad o de autoestima. Servimos porque amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el tercer punto importante, la fidelidad es la actitud o la marca del creyente. Eso quiere decir que si yo he servido en el pasado y he sido un buen servidor en el pasado, pues qué bien, pero Dios espera que yo siga sirviendo hoy todavía y que lo siga haciendo mañana, hasta el día en que el Señor me llame a su presencia. Amén. No tiene mucho sentido decir, sí, yo serví, no sabes cuánto hice. Excelente, pero ¿qué estás haciendo hoy? La fidelidad, el mantenerme haciendo las cosas que Dios me ha llamado a hacer, esa es la actitud que debe de tener el creyente. Entonces, pensando en esto, los primeros versos, 8 y 9. 8 y 9. Porque la tierra, dice, que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Para poder entender este texto, porque si te das cuenta, empezamos fuerte, empezamos como que maldecido, quemado. Espérate, tranquilo. Claro, estamos empezando fuerte, ¿verdad? Es como que, hey, yo vengo acá que me animes y me estás dando de frente. Espérate, hermano, tranquilo, no seas intenso. Lo primero que hay que ver es el contexto inmediato de este pasaje. El contexto inmediato de este pasaje tiene que ver con una de las 5 advertencias. El libro de los Hebreos tiene el propósito, fue escrito por alguien, no sabemos quién. Algunos piensan que fue Apolo, otros piensan que fue Pablo, que fue escrito con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Animar a los creyentes que estaban siendo desanimados, desalentados y tentados a volverse al judaísmo. Y el escritor de Hebreos utiliza muchos conceptos y muchos textos del Antiguo Testamento para mostrarte que Jesús es superior a todo. Es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior a Josué, es superior a los pactos. Jesús es superior a todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Pacto, obviamente, es superior al Antiguo Pacto. En esas verdades que va colocando el escritor de Hebreos en su libro, él intercala 5 advertencias que son muy, muy duras, muy fuertes. Y esta es la cuarta. La que acabamos de leer es la cuarta advertencia. Hebreos 6, del 4 al 6. Esta advertencia dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿O de qué trata esta advertencia? Esta advertencia, queridos hermanos y amigos, está dirigida a todos aquellos que, estando en la iglesia, conviviendo de alguna manera entre los creyentes, exponiéndose cada fin de semana a la palabra de Dios, viendo cómo Dios obra en la vida de otras personas, viendo todo, cómo el evangelio funciona y tiene poder y resulta, y la palabra de Dios es verdad, aún así, a pesar de ver todo eso, deciden darle la espalda a Dios. De eso se trata esa advertencia. Es una advertencia a aquellos que vienen a la iglesia, empiezan a venir y dicen, bueno, qué bien la palabra, me gusta, veo cómo me siento bien y me ayuda en algunas cosas, pero no terminan de dar el paso, es decir, no rinden totalmente su vida al Señor, sino que siempre están con un pie y otro pie afuera y están como que midiendo y están viendo y de un momento a otro dicen, no, ¿sabes qué? Tengo muchos problemas, muchas cosas en que pensar, mejor me voy. A esas personas está dirigida esta advertencia. Cuidado, dice, porque después de haber sido expuestos, después de haber sido iluminados, después de haber recibido toda esa bendición y darle la espalda a Cristo y rechazar a Dios y rechazar y pisotear su palabra, entonces ya no hay otra oportunidad. Es una burla para al Hijo de Dios. ¿A quién se refiere este texto? ¿A creyentes que pierden su salvación? Definitivamente que no, porque el mismo verso 9 más adelante, el escritor de Hebreos está diciendo, estoy hablando de esta manera, pero no me estoy refiriendo a ustedes, dice. Y lo vamos a ver más adelante. Así que este texto no se refiere a creyentes que pueden perder su salvación. No, eso es una mala interpretación. A incrédulos que se encontraban entre los salvos, sí, es más probable que se refiera a esto. A personas que estaban entre los creyentes, que nos visitan, por ejemplo, ¿verdad? Que están entre los creyentes, que están conviviendo de alguna forma, escuchando la palabra y al final terminan dando la vuelta. Entonces déjame animarte en esta mañana. La salvación no viene a través de una iglesia. La salvación no viene a través de una persona, excepto una, Cristo Jesús. Y déjame animarte en esta mañana a que entregues tu vida al Señor.
a que consideres el poder de la palabra de Dios y del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se refiere a un caso hipotético, es decir, si pudiera darse el caso de que un creyente se dé la espalda y pisotearía al Hijo de Dios, sí, probablemente, pero no tiene mucho sentido hablar de un caso que nunca se va a dar. Más probablemente se refiere a esto, a personas que han estado ante creyentes y que le han dado la espalda a Dios. Ahora, el escritor de Hebreos nos da unas pistas. Y estas pistas son importantes, porque mira lo que dice el escritor de Hebreos. Nos habla de una tierra, nos dice la tierra que bebe la lluvia, que cae sobre ella y produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Nos hablando de una tierra fértil, de un campo precioso donde al ser abonado y ser cultivado y labrado y recibir la lluvia que el Señor da, pues esa tierra produce fruto. ¿Y cuántos han comido alguna vez algo de la chacra? Así directo de la chacra. Es rico, ¿verdad? Yo una vez viajé a... ¿Cómo se llama este lugar? Le llaman la Perla de los Andes. ¿Alguien sabe cómo se llama ese lugar? ¿Tarma? ¿Sí? No. Aparte de Tarma. No, yo he estado en Tarma también, lugar precioso. Pero aparte yo estaba en otro lugar que es Ceja de Selva de Ayacucho. No, Ceja de Selva de Ayacucho. Bueno, lo que te digo una cosa, todo es grande ahí, hermanos. O sea, la papaya es un papayón, el tomate es un tomatazo. O sea, todo es grande. Las verduras son enormes. Nunca había visto verduras tan grandes. Y me decían que es por la tierra. Y verdad que, no es la, sí, no sé, la Esmeralda de los Andes, algo así le llamaban. La cosa es de que es, a donde tú mires es verde. Es bien bonito ese lugar. No sé dónde está, pero te invito a que vayas. Para eso está San Google, ¿verdad? Ahí. Busque en Google, ¿dónde hay tomatotes? O ¿dónde hay zapayotes? Ahí va a encontrar. Ahí va a encontrar. Verduras grandes, de verdad, unas cosas y riquísimas, de verdad, muy ricas, ¿verdad? Y es por la tierra, porque la tierra es rica, ¿verdad? En minerales, en fosfatos, en un montón de cosas que los que saben de agricultura me podrán confirmar esto, que hacen, obviamente, que las verduras pues crezcan grandes y crezcan hermosas. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que Dios quiere tocar tu vida, hoy es el día en que Dios quiere cambiar tu corazón. No lo menosprecies, no lo tengas en poco, no le des la espalda. Porque si haces eso, vendrías a ser, o tu corazón vendría a ser como esta tierra que por más que yo la voy a plantar y voy a poner buena semilla y todo, no va a producir fruto. Por diferentes razones. La palabra del sembrador nos da 3 razones. Porque tal vez Satanás se roba esa palabra, mi corazón no tiene profundidad. O tal vez porque en el momento recibo la enseñanza con gozo, pero cuando empiezan las dificultades y los tropiezos, digo, no, sabes que yo no sirvo para esto y me retiro. O mi corazón está tan lleno de preocupaciones y de afanes, que el dinero, que la familia, que mi hijo, que mi gato, que mi abuela, que Castillo, que el Congreso. Y la palabra no, que Gareca, y la palabra no obra, no tiene lugar para producir. ¿Usted me entiende, hermano, hermana? Esa es la idea con esta exhortación. Por el contrario, si yo escucho la palabra del Señor y si yo veo el poder de Dios y yo veo los testimonios de vidas transformadas y yo digo, yo quiero eso, yo quiero también recibir esa bendición de Dios, Señor, ayúdame, yo quiero perseverar en tu palabra, en tu camino, yo quiero esforzarme para recibir la bendición que solo tú me puedes dar, entonces mi corazón se asemejará a esta tierra que al ser labrada y tratada y cultivada, empieza a producir fruto. Usted sabe que cuando una tierra, un terreno pues, empieza a ser utilizado para la agricultura, la primera cosecha normalmente no es buena. ¿Sabía eso o no? La primera cosecha no es buena, porque la tierra recién se está acomodando y tengo que descubrir qué les falta y abonarla mejor y labrarla bien. Las siguientes cosechas ya empiezan a ser buenas, porque ya la tierra está, por así decirlo, en este ejercicio, en esta dinámica de producir. De la misma manera, queridos hermanos, yo quiero animarte, y el escritor de Hebreos lo hace ya, animarte a que puedas prestar atención a la palabra del Señor para que tu corazón sea una buena tierra. El creyente es buena tierra por naturaleza. Amén. El peligro es que siendo yo buena tierra, o te lo pongo así, ¿qué persona
que tiene imagínate que tienes una granjita, un huerto, y has trabajado en ese huerto, lo has labrado, lo has abonado, lo has regado, ¿verdad? Algunos usan abono. Ahora hay todo un dilema, ¿verdad? Por esto de la urea, los fertilizantes que están caros. Pero hay otro tipo de fertilizantes. Bueno, seguramente no servirá para tipos industriales, pero para algo doméstico sí. ¿A quién ha oído hablar del humus, por ejemplo? ¿Verdad? ¿No sabes qué es el humus? San Google. De la lombriz viene el humus. La lombriz de tierra, ¿verdad? La lombriz come y luego hace lo que tiene que hacer y eso es el humus. Ahora, yo tengo mi campo ahí y digo, ¿sabes qué? Qué lindo está mi campo. Ya, está listo para plantar. ¿Y sabes qué? Ahora comienzo a tirarle tierra, comienzo a tirarle detergente, lavo mi ropa, tiro el agua ahí. ¿Qué estoy haciendo con la pobre tierra? Ya la malogré, pues ya no va a servir para nada. Ya todo lo que hice ya lo desperdicié. De la misma manera, hermanos, nuestro corazón ha sido transformado, nuestra naturaleza cambiada. Ahora nuestro corazón es buena tierra. Y lo peor que podemos hacer es en esa buena tierra, donde Dios quiere sembrar su palabra, donde Dios quiere que produzca fruto a 30, al 60, al 100 por uno, empecemos a echarle espinos, empecemos a echarle tierra, empecemos a desperdiciarla. Por algo dice la palabra del Señor, cuida tu corazón, ¿verdad? Porque de él emana la vida. Cuida tu chakra, cuida tu tierrita, porque de ahí es donde produces. El corazón del servicio, ¿dónde está? En el corazón del servidor. En el corazón del servidor. Lo determinante en la parábola del sembrador o en la ilustración del escritor de los Hebreos no es el abono, no es la labranza, ni siquiera es la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios, sino el corazón, la condición de la tierra. Es lo que hace que una tierra sea fértil o que sea infértil. Un buen creyente, hermanos, con una buena salud espiritual, donde se encuentre y de todas las maneras que le sean posibles, va a buscar servir al Señor. Así usted esté acá en Lima, en San Juan del Lurigancho, o esté en uno de los países no alcanzados de la ventana 1040. Un creyente con una vida espiritual saludable va a buscar de todas las formas posibles servirle al Señor. Con lo que tenga en sus manos, donde esté y donde se encuentre, va a buscar servirle al Señor. ¿Por qué? Porque servir es algo natural para el creyente. Es como el pez. Pregúntale al pez cómo nadar. Él no tiene que ir a un seminario cómo nadar. Él nada simplemente. Tú no tienes que enseñarle a un ave a volar. Él vuela. El creyente, hermanos, para el creyente, mejor dicho, debería ser natural servir. Es parte de su naturaleza. Es parte de su estilo de vida, el servir al Señor. Y cuando digo servir al Señor, estoy refiriéndome a un amplio abanico de circunstancias en las cuales yo estoy dando mi tiempo, mi talento, mis recursos al servicio del Señor en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos. En mi hogar, y esto es algo que los reformadores creían que el servicio a Dios no se restringe solamente a las 4 paredes del templo de la iglesia. Servimos al Señor en todo tiempo. Sirvo al Señor en mi hogar, como padre, como madre, como esposo, pero también sirvo al Señor en mi trabajo, como empleado, como trabajador, como jefe, pero también sirvo al Señor en mi iglesia, con los dones y talentos que el Señor me ha dado. Sirvo al Señor en todas partes. Ese equilibrio es, llamémoslo así, evidencia de una vida espiritual saludable. En pocas palabras, el creyente que tiene una vida espiritual saludable va a servir en su hogar, va a servir en su trabajo, va a servir en su iglesia. En todos lados va a servir, porque tiene ese ADN, tiene ese corazón de servicio. Quiere servir a Dios y servir a sus hermanos. Es más, Dios espera fruto del creyente, ya te lo mencioné. Dios espera fruto del creyente, Dios espera que la tierra produzca. Un creyente sin frutos es un contrasentido. O no es un creyente verdadero, o es un creyente, hermanos, que no se encuentra bien en su salud espiritual. Cuando en mi casa es de día y pasa más de 5 minutos sin gritos o sin que algo se caiga o sin que algo se estremezca, yo ya estoy diciendo, Vivi, Vania, ¿qué están haciendo?
No es al revés, más bien al contrario. Cuando todo está calmado, es que algo está pasando. ¿Verdad? La vez pasada, mi esposa encuentra a mi hijita, la menor, que había ido y estaba calladita. Pues digo, a ver, anda, verla, porque está muy callada, algo está haciendo. Y mi esposa va a verla, y mi hija se le había ocurrido, bueno, en su corazón, ¿verdad? Que no había mejor cosa que hacer por su hámster que agarrar a uno y limpiarle su trasero porque le había visto que se había hecho su necesidad. Entonces había ido a traer papel higiénico. Anda, vete a enseñarle o a explicarle que no necesitan los hámsters papel higiénico, es algo para los seres humanos. De verdad, no necesitan. No tienen nalgas, pues, o sea, no necesitan, hermanos. No necesitan. Claro, no necesitan. Pero ella lo hacía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en la foto? ¿Qué pasa cuando en la foto tu niño, que por naturaleza es juguetón, es alegre, que salta, grita, ¿verdad? Está todo callado, todo así decaído, desanimado. ¿Qué es lo primero que tú haces? Las mamás, las papás, ¿qué hacen? Al toque, ¿no? ¿Verdad? Fiebre, algo, ¿qué le pasa? ¿No? Porque no es normal. Tú no estás gritando, no estás saltando, no estás rompiendo cosas, estás enfermo. Algo te pasa, no es normal. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, un niño sano es así, un niño sano es ruidoso, alegre, vivaz, juguetón, curioso, ¿verdad? Es normal, me extrañaría más bien que mis hijas no sean curiosas, que no griten, que no salten. De la misma manera, hermanos, un creyente sano, no es que va a estar brincando por ahí, pero está activo en la obra de Dios, ¿verdad? Un creyente sano, espiritualmente hablando, está activo en la obra de Dios, está sirviendo, se está gozando, está alabando al Señor, viene a la iglesia, va a servir, hace sus compromisos con el Señor, tiene una vida devocional, tiene gozo y paz en su corazón, es generoso, busca alejarse del pecado y muchas otras características que pudiera mencionarte que caracterizan o que identifican a un creyente que está saludable en su vida espiritual. Y cuando no sucede estas cosas, entonces debiéramos preocuparnos y pensar, caray, ¿qué me está pasando? Algo me debe estar pasando porque no estoy actuando de la manera que un creyente normal debe actuar. Entonces recuerda, querido hermano, Dios desea fruto de sus hijos. Él te ha salvado para que seas santo, sabio y fructífero. Si estas cosas no te caracterizan, entonces te animo, examina tu corazón y examina tu comunión con Dios. Algo se tiene que ajustar para que vuelvas a sonreír, para que vuelvas a querer servir al Señor, para que vuelvas a gozarte en el servicio, para que vuelvas a gozarte en las alabanzas, para que vuelvas a gozarte en los negocios de tu padre. Una cosa que Jesús le dijo, ¿verdad? A sus padres, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Verdad? ¿Qué decía el rey David? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Es en la casa donde yo quiero estar, porque David tenía un corazón para con la casa de Dios, amaba la casa del Señor. Y qué tremendo que a veces los creyentes están diciendo, ya, pastor está predicando mucho, ya me quiero ir, ya no lo aguanto. ¿Verdad? Segundo punto. Amor es el motor del servicio del creyente. Mira lo que dice el escritor de Hebreos en el verso número 9. Claro, empezó fuerte, ¿verdad? La tierra seca que no produce, está próxima a ser maldecida. Tú estás, ya, pastor, por favor. No lo vuelvo a hacer y ahora sí voy a congregar. Yo me lo imagino, el escritor de Dios. Pero, dice el escritor de Hebreos, para bajar un poquito la intensidad, ¿verdad?, del momento. Pero, en cuanto a ustedes, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Yo me imagino que a la congregación va a decir, ya, pastor. Claro. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Te voy a leer esa primera parte, pero en la traducción viviente, porque creo que es bastante esclarecedora. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. ¿Verdad?
Bueno, este era el momento donde yo esperaba que todos dijeran, ¡ah! Gracias, Gabo. Te debo otro tomate también a ti. El escritor de Hebreos dice eso, ¿verdad? Estamos convencidos de que ustedes les esperan cosas mejores. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué está tan seguro el escritor de Hebreos? Recuerda, él está advirtiendo a los creyentes de los potenciales peligros de apartarse del Señor, pero sabe que esto no se aplica a sus destinatarios porque realmente son creyentes, ellos son hijos de Dios, han sido salvados por la fe en Cristo Jesús, han sido salvados de la condenación del pecado y ahora aman a Dios, sus corazones son buena tierra. Es otra realidad la que le espera a ellos. Y él les dice a los creyentes, el amor que ustedes tienen, que Dios ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, se ha demostrado en el pasado, hermanos, dice, porque ustedes han servido por amor al nombre de Dios, han servido a los santos de muchas maneras. Y usted puede pensar, imaginar o leer simplemente el libro de los Hechos para ver cómo los hermanos se servían los unos a los otros. Se ayudaban, dice, mutuamente. Servían la palabra de Dios, servían a las mesas, predicaban el evangelio, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, enseñaban y transmitían las enseñanzas de los apóstoles. De diferentes formas y de muchas maneras los creyentes servían. Y estos hermanos no eran la excepción, ellos servían por amor a Dios, dice, por amor al nombre de Dios. Y esa es la principal motivación que movía a estos hermanos, amaban a Dios. Y por amor a Dios se esforzaban en servir al Señor, sirviendo a los hermanos. Es más, dice el escritor de Hebreos, ustedes no solo han servido, sino que siguen haciéndolo hoy. Siguen sirviendo al Señor. Al momento que el escritor de Hebreos estaba escribiendo esta carta, ellos seguían sirviéndole al Señor. Qué hermoso testimonio, hermanos, de creyentes fieles al Señor, que en medio de las circunstancias difíciles y aún en medio de esas circunstancias que estaban tentando a muchos a volverse atrás y alejarse del Señor, estos hermanos todavía preferían servirle al Señor. Pablo, el gran apóstol Pablo que todos conocemos y amamos, menciona también algo parecido cuando habla con los tesalonicenses. Y acompáñame por favor un momento a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. El apóstol Pablo dice, damos gracias siempre a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de un común denominador, sea en donde sea, en cualquier lugar donde usted vaya, donde haya una iglesia cristiana, estoy seguro que va a encontrar hermanos. Seguramente no van a ser todos, es la verdad, pero van a haber hermanos con un lindo corazón, que no serán los más millonarios, que no tendrán la mayor sabiduría, que no tendrán los mejores conocimientos. Eso no cuenta al final tanto, pero que tienen un corazón de oro, que tienen un corazón que realmente ama al Señor. Yo me los he encontrado en muchas partes, hermanos. Me los he encontrado en los ríos en el río Nanay adentro, a 6 horas para adentro. Me los he encontrado ahí en zonas donde parecía que no había nada de civilización. Y ahí había un pequeño poblado, y ahí había una pequeña iglesia, y ahí había un pequeño pastor que amaba la obra de Dios. Que no tenía seminario, que no tenía estudios teológicos, pero que leía su Biblia y oraba y amaba al Señor. Me los he encontrado en la sierra. Me los he encontrado en la serranía de Ayacucho, en el Brae, me los he encontrado en Huancayo, me los he encontrado en muchos lugares, ahí en la Puna, arriba, en el frío. Hombres que aman a Dios. Me los he encontrado en la ciudad también. Me los he encontrado en cada lugar donde he tenido la oportunidad de ir. No solamente pastores, no solamente misioneros, hermanos mismos de iglesias que aman a Dios, que sirven al Señor desinteresadamente por amor. Que por amor, hermanos, son capaces de hacer cosas realmente maravillosas y que se echan la obra de Dios a los hombros. Y muchas veces ellos son la dinámica que hace que la iglesia avance. Porque se han puesto a la iglesia a los hombros y avanzan y se esfuerzan. Y sin querer queriendo, son columnas dentro de la casa del Señor. Y qué lindos son ese tipo de hermanos. ¿Habrá hermanos acá? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Algunas verdades importantes que el escritor de Hebreos quiere dejar claro. En primer lugar,
Apartarse de Dios no es algo propio, ni natural, ni sabio, ni bueno para el creyente. Es decir, creyente, no te apartes de Dios. Amén. No te apartes de Dios. Nada bueno vas a obtener apartándote de Dios. Nada bueno sacas apartándote de Dios. Nada bueno sacas apartándote de la comunión de la iglesia. Nada bueno sacas apartándote de los hermanos. Amar a Dios y servirle es lo que debe emanar de manera natural de un creyente. Es el perfume del creyente, su servicio, su disposición a servir, su deseo. Y tú lo ves en cualquier lugar, hermano. ¿Sabes cómo ves a un creyente si tiene el deseo de servir al Señor? No en un programa, no porque tenga un cargo o una tarea que hacer, sino en una actividad espontánea. En un cumpleaños, en una reunión de coinonía. Son los primeros que se mueven a barrer. Nadie les ha dicho nada, no hay un organigrama, no hay nada escrito. Pero ya están moviéndose a servir, a limpiar, a barrer. ¿Te das cuenta? Nadie se los ha pedido. ¿Pero por qué lo hace? Porque brota de su corazón. Brota, es su naturaleza. O sea, a donde vayan son así. Son así, tienen esa disposición de servir. Lamentablemente hay otras personas que no. Si no le dicen, no lo hacen. Si no está en su nombre en el organigrama, no lo hacen. O si el pastor no está mirando, no lo hacen. Ya, para mí esas personas, ni caso. No me interesan. Porque yo estoy buscando lo genuino, lo natural, lo que proviene del corazón, lo que realmente viene del corazón, hermanos. Y eso es lo que debe brotar de manera natural de un creyente. Los creyentes están destinados a cosas mejores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Los creyentes estamos destinados a cosas mejores, a dar fruto, a ser tierra de bendición para otros. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Yo te estoy hablando de una tierra infértil, de una tierra seca, árida, que no produce nada, pero te digo una cosa, si tú eres creyente, tú estás destinado para cosas mejores. Tú estás destinado para bendecir. Tú estás destinado para crecer y dar a otros. Estás destinado a ser cabeza y no cola, a ser de bendición para otros. Estás destinado para eso. Para que Dios te utilice tus talentos y dones para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero eso viene cuando en primer lugar estamos sanos espiritualmente hablando, ¿verdad? Y en segundo lugar, eso viene cuando tenemos un corazón de servicio. Yo te digo una cosa, hermanos, y eso fue una lección importante en mi vida que yo aprendí muchos años atrás, cuando yo tenía un cargo importante en mi iglesia, hace más de 10 años atrás, tenía un cargo importante en mi iglesia y tuve que salir de la iglesia por muchos problemas que estaban yendo en esa iglesia y aún contra mi voluntad tuve que salir con un grupo de amigos y con el corazón roto, destrozado. Yo le decía, Señor, pero mira todo lo que he hecho, he avanzado, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Toda mi vida he invertido en esa iglesia. Y el Señor me enseñó algo importante. A donde tú vayas, el servicio, el ministerio te va a seguir. Y siempre habrá lugar en la obra del Señor para alguien que realmente quiere servir a Dios. Y lo he visto, hermanos, cumplido. No solo en mi vida, sino en la vida de muchos otros que conozco. Conversaba con mi esposa la vez pasada y ella me contaba acerca de unos amigos suyos del seminario, pues. Que en los tiempos del seminario, en la época del seminario, los hermanos no tenían ni un sol partido por la mitad. Y yo me identifico porque yo no tenía ni medio sol partido por la mitad. Los que me conocen de más tiempo saben que mis zapatos tenían más hueco que suela. ¿Verdad? Tú me veías por la calle y no dabas ni un peso por mí. Y seguramente nadie daba un peso por esos hermanos. Pero míralos ahora, me decía mi esposa. Míralos ahora. Muchos ni siquiera están en Perú ya. Están en las naciones sirviendo a Dios. Pastores, dirigiendo iglesias, siendo de bendición a otros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque eran favoritos? No. Es simplemente porque decidieron servir a Dios donde están y con lo que tienen. Y seguir haciéndolo siempre, sin desmayar. Porque es lo que proviene de manera natural de un creyente. Y porque creen que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermano? Yo creo que Dios es fiel. Yo creo que Dios no es deudor de nadie. Yo creo que Dios jamás me va a ganar a mí, que yo nunca le voy a ganar a Dios en dar. Que lo que yo le pueda dar a Dios,
Dios lo va a recompensar infinidad de veces. El escritor del libro de Hebreos dice, hermanos, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Leía la vez pasada el testimonio de una señorita que trabajó durante muchos años en una empresa, elaborando proyectos y haciendo cosas para mejorar la empresa. Y cuando el dueño se enteró de esto, agarró, le robó todos sus proyectos, le tomó todo el crédito y la despidió. Dios no es así, hermanos. Dios no va a tomarse el crédito de lo que tú haces. Obvio, Él se lleva la gloria. Pero Él no se olvida de tu esfuerzo. Él no se olvida, dice, Él no es injusto para olvidarse de lo que tú has hecho sirviéndole al Señor. Él no es injusto para olvidarse, hermanos, las amanecidas, las noches de desvelo, el esfuerzo, el cansancio, cuando has tenido que sacar de tu propio bolsillo para dar y sin decirle nada a nadie. Sin decirle, hey, deme para hacerlo porque yo no tengo plata. No, cuando tú has hecho un esfuerzo y aún de tu bolsillo has dado para la obra de Dios, sin esperar nada a cambio, ni aplausos, ni reconocimiento, ni trofeos, ni nada. Hermano, tal vez nadie te ha visto, pero Dios te ha visto. Dios ha visto tu corazón, hermano. Y Él no es injusto para olvidarse, dice, de la obra de amor que tú has hecho por amor a su nombre. Claro, si yo no lo he hecho por amor al nombre de Dios, ya esa es otra cosa, ¿verdad? El Señor Jesús dice, si tú haces las cosas para ser admirado por los hombres y quieres que te aplaudan, es que te aplaudan, es tu recompensa, ya está. Ya te aplaudieron, listo, pagado. Pero si haces las cosas por amor a Dios, sin esperar el aplauso ni el reconocimiento de nada ni de nadie, entonces lo mejor viene de luego. Porque la recompensa viene de lo alto. Amén. La recompensa viene de lo alto. Recuerda, Dios no es deudor de nadie. Él recompensa el servicio fiel de sus hijos. El amor a Dios debe expresarse no solamente en palabras, sino en hechos. De nada me sirve a mí llenarme la boca y hablando que amo a Dios, que cuánto amo a Dios, que oh, el Señor, si yo no pongo mis manos en el arado para servir a Dios. El amor se tiene que demostrar con hechos. Servimos a Dios sirviendo a los santos, con amor y con gozo. Un gran servicio en el pasado, hermanos, no es excusa para no servir a Dios en el presente. Usted siempre tiene que estar sirviendo a Dios. Usted tal vez fue un excelente servidor en el pasado. Usted fue un excelente servidor en el pasado. Excelente. Gloria al Señor. El Señor ya lo recompensará. Pero hoy, mi pregunta que te hago es hoy, ¿qué estás haciendo por el Señor? ¿Qué estás haciendo por su obra? Nunca cuelgue los guantes, hermano. Nunca pienses, no, yo ya me jubilé, ya serví mucho al Señor. No, jamás nadie puede decir yo ya serví mucho al Señor. Mientras tengas vida en el cuerpo, mientras haya aliento en tu boca, siempre debes estar sirviendo al Señor. Amén. Primero los Corintios 15, 58. Así que, hermanos amados míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El rey David le dice a su hijo Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los pensamientos y los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Ves? ¿Por qué le dice esto David a Salomón? Sírvele de corazón, dice. Sírvele con ánimo voluntario, con corazón perfecto. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice David, el Señor entiende los corazones y conoce las intenciones? Porque Dios conoce las intenciones, hermanos. Porque a los ojos de todos David era un excelente rey. Y David debía construir el templo. Pero a los ojos de Dios dijo, no. Tú eres un excelente rey, un hombre conforme a mi corazón, pero no vas a construir el templo. Porque yo veo lo que los demás no ven. Tú has derramado mucha sangre. ¿Ve? David le dice a Salomón, cuidado. Estás sirviendo no a un jefe improvisado. No estás sirviendo a un jefe distraído que no se da cuenta de lo que haces, que tú lo puedes pasear, pues. Estás sirviendo al Señor de los cielos y de la tierra. El que conoce no solamente tus actos, sino tus intenciones. El que conoce no solamente lo que hay en mis labios, sino lo que hay en mi corazón.
el que sabe lo que hago, por qué lo hago y para qué lo hago. Por eso Dios le dice, David le dice a Salomón, en primer lugar, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Búscale, alábale, ten una relación con él, ámale y después sírvele de todo tu corazón. No es al revés, hermanos. No hacemos cosas sin conocer por qué las hacemos. No hacemos cosas porque alguien nos lo pide. Hermanos míos, escúchame bien. No hacemos cosas porque alguien me lo pide. No hago algo porque el pastor me está mirando. No hago algo para que los hermanos me aplaudan. Lo hago porque amo a Dios. Y así no hubiera pastor, y así no hubieran hermanos, yo igual lo haría. Igual lo haría. Porque yo sé que donde esté, mi Dios está conmigo. Esa es la motivación, hermanos. Esa es la motivación y ese es el corazón y ese es el ADN que buscamos y anhelamos y oramos acá en nuestra iglesia. Hermanos que servimos al Señor no por el aplauso, no por el reconocimiento, no porque nos digan, no porque nos pregunten, no porque nos estén haciendo seguimiento. Lo hacemos porque queremos y amamos y anhelamos servirle cada vez más al Señor. Cuando usted es así, hermano, cuando usted tiene ese corazón, entonces usted hace su mejor esfuerzo por servir al Señor. En mi labio jamás va a estar entonces, ¿sabes qué, pucha? No pude hacerlo, discúlpeme, es que estaba muy ocupado, no tengo tiempo. No. Yo voy a ver la manera como lo hago. No te preocupes, tarea encomendada es tarea hecha. Yo me encargo. Yo lo veo, ¿cómo hago? No sé, me inventaré, pero lo hago. ¿Por qué? Porque quiero dar la apariencia de que soy un sabelotodo, que todo lo puedo hacer. No. Porque ¿cómo le voy a decir que no al Señor? ¿Cómo le voy a decir al Señor, no, ¿sabes qué, Señor? Ay, no más, gracias. No, hermanos. Servimos al Señor de todo nuestro corazón. Piensa en esto, querido hermano. ¿Qué te motiva cada mañana? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu primer pensamiento al levantarte cada día? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está lo que tú valoras importante en la vida? ¿Dónde está lo que tú consideras importante? Espero que esté en Dios y en su obra. Espero de todo corazón que al levantarte cada mañana, tu primer pensamiento no sea, ay, otro día más. O tu primer pensamiento sea toda la lista de problemas y pagos y situaciones que tienes que hacer. O que tu primer pensamiento al despertarte sea los problemas de la política y el mundo. Y espero de todo corazón que tu primer pensamiento al levantarte sea, Señor, gracias por un nuevo día más de vida. Gracias por un día más para servirte. Gracias por un día más para meditar en tu palabra. Gracias por un día más que me concedes. Pudiéndome haberme quitado la vida en cualquier momento, no lo hiciste. Y gracias por concederme 24 horas de más de vida para servirte con todo mi corazón. Un creyente sano, hermanos, da frutos porque su corazón es sano. No está lleno de amargura, no está lleno de resentimiento, no tiene prejuicios. Ayer compartía en una reunión que tuvimos de la célula acerca de este texto tan lindo de Jesús, cuando él menciona, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús no está diciendo que los niños automáticamente son salvos. Lo que está diciendo es que hay características de los creyentes que son comparables a lo de los niños. ¿Por qué? Porque los niños, hermanos, a diferencia de muchos de nosotros, los niños recién han nacido. Son pecadores, claro, pero todavía no han contaminado tanto su corazón. No tienen todavía tantos prejuicios, tantas ideas preconcebidas, tanta tontería pues metida en la cabeza y en el corazón. Son más limpios. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos muchas cosas en la cabeza, muchas cosas en el corazón, muchos temores, miedos, prejuicios, conceptos preconcebidos, traumas que hemos heredado de nuestra vida pasada que necesitan ser renovados. A veces no entendemos eso. Por algo Pablo enseña, tenemos que renovar nuestro entendimiento, hermanos, porque hay patrones, hay pensamientos, hay pecados que arrastramos, que no nos damos cuenta, pero están ahí y condicionan nuestra manera de ser y nos limitan
en todo lo que pudiéramos ser para el Señor. Pero el amor a Dios debe ser la principal motivación para el creyente, hermanos. El que ama a Dios, ama a su prójimo y desea servir. Amén. No pone peros. No dice sí, pero ¿por qué él y yo no? ¿Por qué él más? ¿Por qué yo más? No, el creyente que ama a Dios no está pensando en esas tonterías. Sirve nomás a Dios. No está pensando, pero yo sirvo más, pero yo doy más, y por qué él no, y por qué él sí. No está pensando en eso. El creyente que ama a Dios simplemente ama al Señor y avanza. Tercer y último punto. Fidelidad es la actitud del servicio del creyente. Terminamos leyendo versos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerda que el escritor de Hebreos tiene 3 objetivos aquí para con los creyentes. El primero, advertir a los creyentes del peligro de apartarse del Señor. No te alejes de Dios, nada bueno vas a sacar de eso. Segundo, recordarles que Dios recompensa el servicio fiel. Recuerda, Dios no es injusto. Él va a recompensar todo servicio fiel y amoroso que se hace a su nombre. Tercero y último, ánimo a los creyentes para que no dejen de servirle al Señor. El escritor de Hebreos le dice a los creyentes de esa época: ustedes han servido en el pasado por amor a Dios. Ustedes lo están haciendo ahora. Están sirviendo a Dios. No dejen de hacerlo hasta el fin. No dejen de servir a Dios mientras haya aliento de vida en sus corazones y en sus vidas. Sigan sirviéndole al Señor. La fidelidad es la marca de un creyente y es lo necesario para que alcancemos las promesas maravillosas de Dios. La fidelidad, el mantenerte haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas. Fidelidad. ¿Con qué palabras podemos definir la fidelidad? Perseverancia. Algunos le llaman largura de ánimo. El mantenerte firme en el mismo ánimo, en la misma constante. Es decir, se te conoció por servir al Señor, estás sirviendo al Señor, y cuando alguien piensa en tu nombre, lo primero que dice: no, él siempre está sirviendo. Ella siempre está sirviendo, siempre está involucrada. Ya se te conoce así porque es tu ADN. Es lo que tú proyectas, es como se te conoce. Algunos lo conocen: este es el impuntual, este es el mentirosito, este es el fosforito. No le puedes decir nada porque ¡pum! Avivamiento. Y hay otros que se le conocen por: no tengo sombrero, pero me lo saco. ¿Verdad? Siervo del Señor, sierva del Señor. Ahí están siempre, al pie del cañón, siempre sirviendo al Señor. Constancia, crecimiento, obediencia, actividad, excelencia. Algunas características y cualidades con las cuales podemos definir o darnos una idea de lo que se puede entender por fidelidad. Otros textos que nos ayudan a entenderlo: Romanos capítulo 12, verso 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, surgidos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, hay cosas que requieren diligencia. Hay cosas que uno puede postergar. Es decir, caramba, me voy a morir si no veo mi novela hoy día. De verdad, no te mueres. Inténtalo. No te vas a morir si no abres Facebook un día. De verdad. En algún tiempo de mi vida pensé que no podía vivir sin eso. Me daba ese síndrome de la abstinencia. ¿Tú has visto qué pasa cuando se cae WhatsApp, o se cae Twitter, o se cae Instagram? Hace poco se cayó Instagram. La gente se volvió loca, porque no tiene vida fuera de esas cosas. Qué triste, de verdad. No tienen vida fuera de eso. Pero, ¿sabes? Hay cosas que sí requieren diligencia. Hay cosas que no, hay cosas que puedes postergar. Hay cosas que en la vida, hermanos, hay cosas que debes evitar. Amén. El pecado. Las malas amistades, las malas costumbres, las malas conversaciones. Evítalas. Hay cosas que puedes postergar porque no son importantes realmente.
Pero hay cosas que requieren diligencia. Hay cosas que requieren tu mayor esfuerzo si quieres alcanzar la bendición. Y todo eso tiene que ver con las cosas del Señor. Otro pasaje, 2 de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, lo que acabo de mencionar, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el deseo? Vuelvo y repito, para los creyentes. ¿Cuál es la voluntad expresa de Dios para el creyente? 1, sé fructífero, hermano. Da frutos. Sirve al Señor. Pon las manos en el arado. Empieza a discipularte. Bautízate. Empieza a estudiar la palabra. Empieza a evangelizar. Empieza a discipular. Involúcrate en algún ministerio. Empieza a dar frutos que demuestren que tu corazón es buena tierra. El escritor de Hebreos dice, pero deseo que cada uno de ustedes, dice, este deseo, hermanos, o esta exhortación no está dirigida solamente a los pastores, no está dirigida solamente a los ancianos o a los líderes. El escritor de Hebreos dice, deseo que cada uno de ustedes, esto abarca a todos los creyentes, todo creyente debe ser fructífero. No me puede decir que no, porque la Biblia lo dice. No, es que yo no tengo tanto tiempo. Está bien. Nadie te dice que tengas que servir a 24 horas al día, por si acaso. Pero en algo tienes que estar sirviendo. No me puedes decir que no, porque acá dice claramente cada uno de los creyentes. Todos. Usted siempre puede hacer algo. Hay algo que usted puede hacer. No, pero es que yo no sé, yo no tengo. Hermano, algo siempre puedes hacer para el Señor. Siempre. Y si no se aprende, debe provenir de una disposición interna del corazón. Debe venir de un deseo interno. Mira lo que dice acá. Deseamos de que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, tenga el mismo deseo, tenga la misma disposición. Viene de una disposición. Recuerda, el corazón del servicio viene del corazón del servidor. Si yo tengo la disposición a servir, lo voy a hacer, hermano. Yo me acomodo, lo voy a hacer. Pero si no tengo la disposición de servir, o tengo esta idea equivocada, no, yo sirvo en esto, pero en esto no, eso para mí es poca cosa. Cuidado. Cuidado. Viene de la disposición del corazón. Debe permanecer hasta el fin. No hablamos de una emoción, hablamos de una decisión, de una convicción. Yo voy a servir al Señor. Josué dijo a los pobladores que estaban con él, no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Esa es mi convicción. ¿Cuál es tu convicción, hermano? ¿Hasta dónde llega tu servicio? ¿Hasta dónde llega tu compromiso? ¿Estás dispuesto a servir al Señor o tienes condicionales? Nos da seguridad en la esperanza. Nos resguarda de hacernos perezosos espiritualmente. Dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos da seguridad en la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que no nos traiciona la conciencia. Que decimos, Señor, no soy el mejor, no soy perfecto, pero he hecho todo lo posible por servirte. Nadie podrá levantar una mano contra mí y decirme, tú nunca quisiste servir al Señor. Siempre que te pedí ayuda, tú me dijiste, no puedo. No. En la medida de mis posibilidades, en todo lo que estuvo a mi alcance, siempre traté de decir, sí, Señor. Sí, Señor. Nos resguarda de hacernos perezosos espiritualmente. La ociosidad, dice por ahí, es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Y cuando estamos ociosos sin hacer y sin estar ocupados en las cosas de Dios, somos más proclives a caer, hermanos. Somos más proclives a caer porque nuestra mente y nuestro cuerpo no están en el ejercicio de servir a Dios. Cuidado. Ha sido mostrado en el ejemplo de hombres que nos precedieron.
Dice, para que seamos imitadores de aquellos que en el pasado, por la fe y la paciencia, heredaron las promesas. Aquellos hombres que la Biblia nos narra, hombres, hermanos y mujeres que sirvieron a Dios, que se esforzaron. Por eso nos llama a ejercitar fe y paciencia y tiene recompensa en las promesas de Dios. Mire estos ejemplos, piensa en Moisés, piensa en Abraham, piensa en Job, piensa en David, piensa en Pablo, piensa en muchos otros hombres más. Tuvieron que tener paciencia, esperar largos años para ver las promesas de Dios. Tuvieron que tener fe para sobreponerse a situaciones muy difíciles. Tuvieron que tener valentía, coraje para servir a Dios aún en medio de oposición. Pero al final, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Heredaron las promesas de Dios, ¿verdad? Consiguieron la victoria y pasaron al salón de la fama de los héroes de Dios. Hombres que por su fe conquistaron reinos, vencieron enemigos poderosos, apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones, conquistaron pues, vencieron. El escritor de Hebreos nos dice, imiten ese tipo de personas. Imiten ese tipo de personas que se esfuerzan, que tienen este motor interno, que han desarrollado esta convicción tan fuerte, que no se desaniman rápidamente, que a pesar de las circunstancias que están viviendo, dicen, no, yo voy a servir al Señor porque no me imagino haciendo otra cosa en mi vida. Porque no quiero envejecer y haberme considerado inútil para las cosas de Dios. Vuelvo a repetir, no seré perfecto para nada, pero nadie podrá levantar una mano y decir, tú nunca te dispusiste a servir al Señor. Hermano, sé fiel a Dios hasta el final, amándole y sirviéndole con amor y excelencia. Una vez más te lo vuelvo a repetir, mientras haya aliento en tus labios, sigue sirviendo al Señor. Si eres un creyente y te encuentras en buena salud espiritual, tú vas a desear servir al Señor. No le vas a poner peros a servir al Señor. Si tienes que empezar de cero, lo vas a hacer. Si tienes que humillarte, si tienes que esforzarte aún más, lo vas a hacer. Porque tu deseo es servir al Señor. Tu deseo es honrarle a Él. Si no es así, si tú dices, no, yo en estas cosas sirvo nomás, en esto no. Si me miran, si me aplauden, si yo soy el líder, si yo soy la cabeza, ahí sí. Si no, no. Si no es así, entonces déjame decirte que tú necesitas examinarte. Tu corazón no está bien. Hay algo en tu corazón. Yo no sé, no soy Dios para decir que hay, pero hay algo ahí que no está funcionando bien. Hay algo ahí. Hay prejuicios, hay cosas que están en tu corazón que no te permiten ver con claridad que Dios no te ha llamado a un cargo. Te ha llamado simplemente a servirle. Y se le puede servir en cualquier lugar. Si amas a Dios, no solo quieres obedecerle, quieres servirle con todas tus fuerzas. No solo ayer, no solo hoy, siempre. Amén. Siempre. La fidelidad es más importante que la capacidad. La capacidad se puede aprender, hermanos. La fidelidad no se compra ni se vende. Eso viene del corazón. La experiencia, la capacidad, la técnica, los métodos se aprenden. Eso se aprende. Pero la fidelidad, eso viene en tu corazón ya. Eso solo te lo puede dar Dios. Eso nadie te lo puede regalar. Dios recompensa la fidelidad en la obediencia y el servicio. Y si hay alguien que valga realmente la pena imitar con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, es al siervo de siervos, al Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en la cruz, no sin antes haberle servido a Dios todo el tiempo que estuvo en esta tierra, sirviéndole con fidelidad, sirviéndole con integridad, sirviéndole con pasión. Si a alguien tienes que mirar, si a alguien tienes que imitar, si a alguien tienes que seguir, sigue por favor al Señor Jesús. Imítalo a Él, síguele a Él, sírvele a Dios como Él quiere ser servido. Querido hermano y hermana, espero que esta palabra te haya animado. En este medio año que hemos llegado, muchos de nosotros hemos servido al Señor hasta el cansancio. Muchos de nosotros hemos servido a Dios aún con circunstancias difíciles. Déjame decirte, Dios no es injusto. Hoy vamos a tratar de hacer un pequeño reconocimiento. Quisiéramos hacerlo más grande aún. Quisiéramos darte todas las cosas, pero no se puede. Pero creo que un gracias, creo que un detalle va a alegrar tu corazón.
Pero déjame decirte, más allá que un reconocimiento humano, Dios no es injusto para olvidarse la obra de amor que has hecho hacia su nombre. Tarde o temprano, Él lo va a recompensar. Y déjame animarte también a esta segunda mitad del año. Si tal vez tú no has estado todavía tan comprometido o recién estás viniendo, o por una u otra razón no has estado tan involucrado, déjame animarte a que a partir de este domingo usted diga: yo quiero servir al Señor. Yo quiero servir a mi Señor. Yo quiero ser contado entre los que sirven a mi Señor. Yo quiero empezar hoy un discipulado. Yo quiero bautizarme. Yo quiero ser miembro de la iglesia. Yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero trabajar con los niños. Yo quiero trabajar en la bienvenida. Yo quiero trabajar limpiando pisos. Yo quiero trabajar en lo que sea, en lo que haga falta. Póngame allí porque yo lo hago porque quiero servir al Señor. Y espero que ese sea el inicio de una larga carrera de muchos años sirviéndole al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque tú en esta mañana, Señor, nos adviertes que no es natural, ni bueno, ni sabio, ni saludable dar la espalda a tu Hijo Jesucristo. Todo lo contrario, cosas mejores esperan a los creyentes, Señor. Cosas mejores están destinadas para aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús por la fe. Cosas mejores concernientes a la salvación, a la bendición esperan aquellos que ponen sus manos en el arado y que sin considerar sus fuerzas físicas o cuánto dinero tengan en el bolsillo, dicen simplemente: Señor, toda mi vida yo la quiero consagrar a servirte a ti. Cosas mejores esperan aquellos que sirven a Dios. Cosas mejores esperan aquellos que deciden vivir su vida sirviendo a Dios. Padre Celestial, tú no eres deudor de nadie y tú no eres injusto para olvidarte de todo el trabajo que mis hermanos y hermanas han hecho todo este tiempo, todos estos años, sirviéndote fielmente, muchas veces en el anonimato, sin que nadie les dé las gracias, aún dando de su propio dinero, de su tiempo, de sus talentos, de sus fuerzas, aún en medio de sus múltiples ocupaciones, dando un ejemplo de que aún así se puede seguir sirviendo a Dios, dando un ejemplo de fuerza, dando un ejemplo de convicción, dando un ejemplo de determinación. Personas como estas, Señor, son regalos para la iglesia. Nos animan, nos bendicen grandemente. Gracias, Señor, por estos hermanos y hermanas que son regalos, héroes anónimos a veces, que se han puesto la obra de Dios a los hombros y la iglesia avanza gracias a ellos. Pero también, Señor, te ruego y te suplico por aquellos que tal vez recién están viniendo o que por una u otra razón, Señor, estuvieron tentados a resbalar. Fueron tentados a apartarse del camino, a darle la espalda a Cristo Jesús. Casi cedieron al engaño de Satanás. Pero Señor, tú los has traído en esta mañana. Permite, por favor, bendito Padre, que podamos tomar decisiones buenas en esta mañana. Y podamos, Señor, decidir empezar una vida o retomar una vida de servicio fiel, de servicio constante, fervoroso, donde tú nos has puesto, donde tú nos has plantado. Y también te ruego por mis amigos y amigas que en esta mañana nos honran con su presencia. Señor, que esta palabra haya también calado sus corazones y que por tu gracia y tu misericordia, Señor, ellos puedan ver a Cristo Jesús como Señor y Salvador con los ojos de la fe y puedan encomendar sus vidas a ti. Sálvalos, Señor. Yo no lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer. Ni ellos lo pueden hacer a sí mismos. Solo tú puedes salvar, Señor. Salven esta mañana, Padre, con la predicación del Evangelio y para la gloria de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te amamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.